Hola a todos, les damos la bienvenida a una nueva edición de Prosen Podcast. En este espacio de procentrismo nos enfocamos básicamente en hablar de política con evidencias para proponer soluciones reales para Colombia. En esta ocasión, pues me presento, mi nombre es Gregorio Patiño, soy un ingeniero de sistemas de la Universidad de AFID, empresario y miembro de Procentrismo. Y en esta ocasión nos acompañan dos personas muy valiosas, muy importantes, que me va a permitir presentar y con las cuales voy a estar pues yo de moderador acerca de un tema bien importante y de actualidad, y tiene que ver con la presencia de los hipopótamos en Colombia. Me permito pues presentarlas. En primera instancia me permito leer pues como sus currículums. En primera instancia está Ana María Castaño Rivas, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia. Es una persona apasionada por las aves y la naturaleza, actual presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. También coordina la Estrategia Nacional de Conservación de Aves en Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Red Nacional de Observación de Aves y a su vez miembro de la Junta de Hawk Mountain Sanctuary en Estados Unidos. Es secretaria técnica del Pacto por los Bosques en Antioquia y fundadora de Biodiversos. Ana, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola Gregorio, mil gracias por esta invitación, mil gracias porque sabemos que en estos espacios ustedes seguro hablan de unos temas muy distintos a los que nos invitaron a conversar hoy, entonces estamos muy contentas de que se permita tener como unas perspectivas desde el conocimiento científico sobre esta problemática tan vigente que es el tema de los hipopótamos en el Magdalena Medio. Claro que sí. Y me perdonan la voz, tengo un tema de salud regulimbis, entonces hablo muy mal, pero No voy a hacer importa. lo posible porque me puedan entender. Excelente, no, muchas gracias Ana por estar aquí. Y también nos acompaña Yolima Vargas Garzón. Yolima es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en turismo sustentable y doctora en educación, ambos títulos de la Universidad de Salamanca. Analista en temas de educación y medio ambiente, estudia el tema de la educación ambiental desde la crítica y el desarrollo. Se desempeña actualmente como educadora ambiental y global para una organización en Alemania que voy a tratar de pronunciar de la mejor manera posible. Dice esto así: Bildung trifft Entwicklung. Además es coordinadora de proyectos y consejera de la House of Resources de la Deutsch-Indisch Samarbeit e.V. en Alemania. Y pues también hace un trabajo importante de manera social con asociaciones de inmigrantes. También es fundadora y miembro del grupo Biodiversos. Yolima, bienvenida. Muchísimas gracias por esta bonita invitación, todas las oportunidades que tenemos desde Biodiversos para hacer divulgación y educación ambiental sobre este y otros temas, pues las apreciamos mucho. Muchísimas gracias por darnos el espacio, por el interés, y espero que sea una conversación muy productiva. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues, empecemos a conversar. Yo quisiera, antes de empezar a hablar sobre el tema en materia de los hipopótamos y algo de contexto, darles pues la oportunidad de que nos cuenten 3 minuticos acerca de Biodiversos. Pues Biodiversos, ¿qué es? ¿En qué se enfoca? ¿En qué frentes trabaja? Pues yo les cuento un poquito así más o menos. Biodiversos es una plataforma ciudadana donde estamos reunidos un grupo de profesionales que de manera voluntaria, esto no es una organización con institucionalidad, ni con NIT, ni con nada, sino una voluntad de un grupo de profesionales que trabajamos desde diferentes profesiones, desde diferentes especialidades, por la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de Colombia. Y pues nuestra como eje central es usar la ciencia y la ética, pero desde una perspectiva ecosistémica. Y es muy charro porque Biodiversos nace precisamente a raíz de todas estas discusiones pues
sobre el tema de muchas especies invasoras, pero en especial pues el que más suena es el hipopótamo, y nace de muchas discusiones que se daban en redes sociales y que no había como alguien que estuviera dando como contraargumentaciones con sustento científico, pero como bien respaldado. Entonces empezamos como a conversar y consolidamos un grupo muy interesante, interdisciplinario, en WhatsApp, donde nos juntamos como, creo que somos como 85 profesionales, pero hay desde abogados que se especializan en temas ambientales hasta personas que trabajan desde la sociología con las comunidades rurales. Hay biólogos científicos que son enfocados en temas súper complejos de genética, otros que trabajan con poblaciones. Entonces, digamos que tenemos varios ingenieros forestales. Entonces, trabajamos como desde muchísimos aspectos en pro de tener discusiones como claras, abiertas y ojalá tranquilas sobre cómo hacer una conservación ética, pero desde la perspectiva ecosistémica. Jolie, ¿qué me faltó? Quizá que algo que nos convocó muchísimo fue un proyecto de ley que surgió que pretendía prohibir el trabajo con animales, o sea, la investigación científica, y esto pues fue algo también que nos cohesionó mucho al principio, porque ahí nos dimos cuenta que no basta el trabajo que cada uno hace en su campo de experticia y desde su disciplina, sino que en Colombia es necesario que también los profesionales nos posicionemos y demos debates políticos de cara a la ciudadanía, informando y pues también dando nuestra perspectiva, porque pues parecía muy obvio como que bueno prohibir la investigación con los animales, pero luego cuando se pone en perspectiva es como puedes poner en riesgo la misma fauna nativa si le prohíbes a los profesionales hacer proyectos de conservación y estudio de los animales, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, un saludo pues a toda la comunidad de biodiversos y gracias por estar aquí pues participando. Entrando en materia, en Colombia pues voy a hacer un pequeño contexto, que no hacerlo corto pues porque estamos como sobrediagnosticados creo, o por lo menos la historia sí es muy conocida. Pues Colombia en este momento creo que tiene la única población silvestre de hipopótamos por fuera de África, ¿cierto? Y eso es una consecuencia de un fenómeno que se inició en los años 80 con pues, las excentricidades del señor Pablo Escobar y su deseo de crear un zoológico para su hijo. Creo que en principio esa fue la motivación del zoológico. Ya después ese zoológico privado pues tuvo otros objetivos y se dedicó a otras cosas, pero en principio era pues tener un zoológico para su hijo con las especies, pues me imagino que exóticas y que el hijo le llamaría la atención, entre ellas pues especies del África, pues entonces pues, cebras, rinocerontes, leones, jirafas, etcétera, y hipopótamos. Y la población inicial de hipopótamos, hasta donde pues, tenemos entendido, fueron cuatro individuos, un macho, 3 hembras. Este zoológico privado queda, para ubicarnos geográficamente, queda en un corregimiento que se llama Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia, en una zona que se conoce en Colombia como el Magdalena Medio. Y lo que sucedió es que después de la muerte de Pablo Escobar, pues las circunstancias pues, de orden público y demás, pues estos individuos empezaron pues no sé, a desplazarse y a sentirse pues en un ecosistema pues demasiado favorable y empezaron a reproducirse y a dispersarse a lo largo de la cuenca del Magdalena Medio, y se estima que a la fecha hay alrededor entre 180 a 200 individuos, pues no hay un consenso, pues no están completamente identificados todos, tengo yo entendido, y siguen en crecimiento pues poblacional, ¿cierto? Con unas consecuencias que vamos a tratar pues en este episodio de Prosen Podcast, y con unos riesgos de seguir creciendo sin ningún tipo de medida ni control, considerándose pues como lo que llaman una especie invasora. Yo quisiera, Yolima, que nos contaras pues qué es una especie invasora y por qué nos debería preocupar tanto, desde el concepto como ecológico y biológico y ambiental.
Bueno, lo primero que una precisión pequeñita, y es decir, que pues los zoológicos tienen los animales confinados, pero la pretensión de Pablo Escobar era que los animales estuvieran sueltos para imitar como un tipo de safari en África. Entonces, desde el principio siempre existió mucho riesgo de que los animales exóticos se asilvestraran, se escaparan. Entonces, animal exótico, desde ahí creo como que hay que abordarlo. Hay especies que de manera natural pertenecen a la naturaleza en un lugar geográfico. Las especies exóticas inician sobre todo después de la invasión a América, cuando se da un flujo muy grande de movimiento de especies, no solo animales, también de plantas y obviamente otras que no podemos ver, más pequeñitas, e incluso bacterias, virus, de un continente a otro. Y digamos, ahí surge después de mucho tiempo de este flujo, de este traslado de especies. Entonces, desde la biología se determina que estas son especies exóticas, las que fueron traídas de manera artificial por los seres humanos. Y pues hay que decir que no todas son tan malas, digamos. Nosotros desde la biología defendemos mucho las especies nativas, pero pues esto ya ha pasado hace 500 años y es cierto que hay algunas de esas especies exóticas que logran asilvestrarse y adaptarse en ese equilibrio de un ecosistema y pues convivimos con ellas sin mayor problema, pero hay otras que se vuelven un problema porque generan un desequilibrio. Bien porque, por ejemplo, generan daños para el ecosistema porque son muy venenosas y los otros seres en esa trama de la vida no saben cómo convivir con ella. Por ejemplo, el tulipán africano, que sus flores son venenosas y cualquier insecto que entra allí muere, por ejemplo, aunque no sea invasor. Pero hay otras especies problemáticas como los hipopótamos y otras plantas y animales que además empiezan a crecer de manera desbordada y empiezan a generar unos impactos muy grandes en el ecosistema, empiezan a amenazar, a afectar o incluso a generar extinciones de especies nativas, y esas especies son las que llamamos especies exóticas invasoras. No sé si Ana me quisiera complementar. Como estamos hablando con muchas personas que se dedican a los negocios, ¿cierto? Yo les quiero contar algo respecto a esos números y a ese crecimiento poblacional de los hipopótamos, porque lo que está pasando con los hipopótamos y una de las razones por las que es una especie invasora y que requiere control es que los hipopótamos son como cuando una persona tiene unos pesitos y los quiere ahorrar. Es como el sueño dorado del que tiene un ahorro y quiere que su plática se le multiplique. Había 4 individuos originales y esos se empezaron a multiplicar, pero debido a que esta especie no cuenta con ningún enemigo natural en Colombia y además desde el punto de vista de las condiciones de la oferta ambiental de ese valle del Magdalena tan rico, tampoco tienen restricciones alimenticias. Es como si yo tuviera una platica guardada en el banco a unos intereses altísimos porque la tasa de crecimiento de esa población es de alrededor del 10%, pero además son animales que tienen cierta longevidad porque hay estimaciones, pues hay estudios que hablan de unos 50 años más o menos de promedio de vida de los hipopótamos, pero es que ellos empiezan su edad reproductiva como a los 6 años. Entonces, digamos que de hecho todos los hipopótamos que tenemos en Colombia, pues menores de 5 años, todos están en edad reproductiva. Entonces es casi como poner la platica a unos intereses de los intereses.
y es una población a la que no tenés cómo extraerle porque no existe ningún depredador y no existe límite de alimento. Y yo creo que más adelante vamos a hablar un poquitico más de eso, pero tampoco en la actualidad existe un límite en su expansión, porque ese Valle del Magdalena todavía es demasiado extenso. Podría ser colonizado absolutamente por ellos. Entonces, las potencialidades de crecimiento poblacional son altísimas. Y lo quise poner en ejemplo de cómo es un interés, ¿sí o no? El interés es de los intereses, porque quizás es más fácil entenderlo para la perspectiva, pues, como de muchos de los que pueden estar escuchándonos, porque a veces el estudio poblacional, pues, con sus modelos, simplemente esto es una población que tiene un crecimiento exponencial positivo, pero que no tiene salidas, ¿cierto? Para ponerlo como muy resumido. No, súper bien. Por eso es que es tan importante, porque además tenemos muchas especies invasoras en el país que estamos tratando de controlar y que sabemos que es súper difícil y posiblemente vamos a hablar más adelante de ellas. Por ejemplo, el caracol africano, que yo digo que son las próximas cucarachas, y con ellos no podemos hablar de pensar en tener una buena forma de controlarlos, pero que con los hipopótamos sí es posible, con unas medidas, y una de las medidas es precisamente la mayor polémica en este momento. Pero sí, pero ya vamos para allá, no te me adelantes, Ana. Ahorita vamos para allá. Pero conectando los puntos, empecemos hablando desde la perspectiva como de las características del animal en su entorno. Pues, o sea, los hipopótamos, Ana, son unos animales, pues, de 3 toneladas, de unas dimensiones, pues, majestuosas comparadas con el resto de la fauna, y más aún, pues, teniendo la característica que Yolima nos hacía mención de ser exóticas e invasoras. ¿Cómo afectan la química y la física del agua del río Magdalena, los humedales, el entorno y la afectación a las especies nativas? Pues tanto las que son más grandes en nuestro entorno, tipo manatíes y nutrias, como algunas, pues, más pequeñas, incluso, pues, los mismos peces, pues, de la cuenca del Magdalena Medio. ¿Qué está pasando en realidad con su presencia? Bueno, yo me voy a atrever, pues, a hablar un poquito de cuáles son esas transformaciones físicas y químicas que traen las heces, digamos, de los hipopótamos, pero también el pisoteo de los hipopótamos y lo que a ellos los conocen como los ingenieros de los humedales, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, hablemos de las heces. Los hipopótamos forrajean en todos los pastizales alrededor de los humedales y se reúnen después, y casi todas sus heces las hacen dentro del agua. Entonces hay un fenómeno que se llama el fenómeno de eutroficación. La eutroficación no es más que un excesivo aporte de nutrientes que se va acumulando en el agua. La eutroficación lo que genera es varias cosas. Primero, hay demasiado alimento, y como tenemos esta radiación tan perfecta, tan hermosa nuestra del trópico, ¿cierto? Entonces hay un rápido crecimiento de un montón de algas, y lo que empieza a ocurrir cuando va subiendo la cantidad de aporte de materia orgánica y hay demasiadas algas son dos cosas. Primero, con más aporte de materia orgánica, esa naturalmente tiene que empezarse a descomponer, entonces se consume el oxígeno del agua, ¿cierto? Pero antes de que se vaya acabando ese oxígeno, también estamos haciendo una sobrealimentación de todas esas algas, entonces también se empieza a llenar el humedal y empieza otro fenómeno que es la colmatación. La colmatación es cuando el material sólido se empieza a precipitar, y como si yo tengo una piscina que le echo arena todos los días, hasta que un día ya no tengo sino este poquito de agua. No sé si estoy siendo clara. Sí, entonces, muy clara. Eutroficación y colmatación como primera medida por el aporte de heces. Segundo, los hipopótamos, para que pensemos, un hipopótamo es más o menos del tamaño de una camioneta Tundra.
digamos, a mí me parece muy grande, pues yo soy muy enana, pero es que eso comparado con cualquiera de nosotros es un animal enorme, ¿cierto? Pero si lo comparamos con el mamífero más grande de nosotros, que es la danta, perdón, estaba pensando en el nombre científico y casi que no me acuerdo del nombre común, perdónenme. Entonces, si pensamos en la danta, una danta es de apenas como 300 kilos, un hipopótamo adulto puede pesar 3000 y un hipopótamo adulto es del tamaño de una tundra, pero una tundra, digamos, bajita, una camioneta tundra que llega a una altura como de unos 50. Y es un animal súper, súper, súper compacto, que cada una de sus pisadas está haciendo un fenómeno que llamamos la compactación del suelo. ¿Qué pasa con la compactación del suelo? Que muchos de los nutrientes, de los ciclos de los materiales que están en el suelo quedan absolutamente atrapados. No hay forma de que vuelvan a pasar, por ejemplo, a las plantas del entorno de ese humedal. Entonces toda la vegetación del entorno del humedal empieza simplemente a desaparecer porque sus raíces pierden la capacidad de seguir creciendo, porque el suelo es como si se volviera demasiado compactado. Concreto. Correcto. Entonces ese es un segundo efecto. Y el tercer efecto, que es, bueno, sí, ya, y el tercer efecto es el de los ingenieros. Como son animales tan grandes, ellos simplemente empiezan a abrir canales. Entonces, lo que eran los humedales naturales con sus formitas, ellos empiezan a generar como canales de desvío y algunos humedales también se desecan. Entonces, yo pienso que podemos dejar ahí porque podríamos profundizar muchísimo más, pero esos humedales que eran hábitat de muchísimas otras especies empiezan a perder las condiciones adecuadas para que esas especies estén ahí. Y cuando hablo de especies en general que están usando los humedales, vamos desde ranas, tortugas, manatíes, nutrias, garzas, martines pescadores, que simplemente hacen uso del humedal, cantidades de peces, bueno, babillas. El tema, yo aquí pues como interpelo y es la falta de oxígeno acaba con la vida acuática, pues en su momento, pues llega un momento en que no hay forma, y pues y si el eslabón o si toda la cadena alimenticia de esos ecosistemas se sostiene a partir del alimento que provee el agua, pues ese ecosistema acuático, pues el problema se vuelve muy serio. Se colapsa, sí, correcto. Y entonces ya no hay oferta alimenticia para esas otras especies que son nuestras especies de fauna nativa y nuestras especies de flora nativa que estaban todavía alrededor del humedal, ¿cierto? Haciendo una aclaración, y qué pena, y es, los hipopótamos no son el único problema ambiental que se está lidiando, con el que se está lidiando en el Magdalena Medio, no son, pero sí son un problema ambiental con el que es responsabilidad absoluta de nosotros y que podríamos tomar decisiones no muy agradables, porque nadie está feliz de tener que matar un solo hipopótamo, por ejemplo, pero sí bajaríamos una presión muy importante. Pero antes de llegar a las medidas, Yolima, pues hemos hablado un poquito del tema de que la abundancia de recursos de la zona permiten pues un crecimiento desbordado sin ningún tipo de control, pues, y una ventaja natural comparativa con las otras especies muy grande. En los temas de comportamiento de esta especie, ya hemos visto pues lo que impacta a su entorno, pues, y a la fauna y flora nativas. ¿Qué pasa con la población vecina? Pues nosotros hemos visto a lo largo de estos años episodios, diríamos que tiernos, donde campesinos tratan de tener pues, individuos pequeños cerca o de interactuar con ellos, que porque están pequeños, que porque qué tan lindos. Algunos han tratado de acercarse a ellos, pues tengo entendido que es un animal supremamente territorial. Pues hay muchas personas dicen, no, es que no pasa nada, porque es que ellos son herbívoros, pero pues son muy territoriales. Yolima, contanos algo del tema comportamental de los hipopótamos y a lo que nos estamos enfrentando.
Vale, bueno, igual acá yo hago una salvedad, que mi especialidad es la divulgación y Ajá. como tal yo no soy experta en este grupo de fauna, pero retomando pues lo que mis colegas han estado divulgando en estos días, pues es preciso decir que los hipopótamos cuando eran más poquitos, pues seguramente no eran tan agresivos y no había tantos conflictos ambientales por encuentros con la población. Pero a medida que ellos han ido creciendo, como Ana describió, de esta manera exponencial, pues ellos aumentan su número y se van volviendo más agresivos y más territoriales. Y digamos, esto es algo que se sabía o se podía predecir, aunque no hubiera todavía evidencias de ataques, y hoy en día ya las tenemos. Entonces, realmente, pues, quienes más tendrían la experiencia de decir cómo es el comportamiento agresivo de un hipopótamo son las personas en Colombia que ya han sufrido ataques. Son los pescadores que en la investigación de una colega nuestra del Grupo Biodiverso, Sara, que le hizo bastantes entrevistas, les dijeron, los pescadores como en el 95% de las respuestas dijeron, tenemos un temor terrible de ir a pescar, el 75% más o menos de nuestra actividad pesquera pues ya no la podemos hacer porque son animales muy agresivos, nos persiguen, ya no podemos estar allí. Bueno, además de lo que ya digo, que hay unos ataques de personas que han quedado con unas discapacidades muy serias de movilidad porque el ataque fue brutal. Entonces, lo que yo creo, pues, es que hay algunas personas en la región que lograron, pues, generaron alguna actividad económica por el turismo, por estos animales y han generado cierta simpatía con ellos. Y esto sobre todo es en Doradal, que es donde han surgido, digamos, los hipopótamos creo que tienen más o menos mi edad. Entonces, pues las personas de mi edad en la región han crecido con ellos. Entonces ya más o menos saben y entonces lo que ellos han hecho, más como que nosotros podamos decirles cómo deben actuar, yo creo que las personas ya tienen mucha experiencia y es que les toca restringirse muchísimo de sus actividades, ya no pueden hacer la vida de lo que hacían sus padres en esta misma región, ya no pueden salir a ciertas horas, no pueden dejar los niños sueltos. Entonces, claro, sí, digamos que en un principio puede que no fueran tan agresivos, pero ahora con el número que tenemos y entre más aumentan y más van colonizando y más grandes son los grupos, pues será peor. Y en las zonas a las que van llegando, colonizando, ya digamos cuando son muchos, entonces ellos dicen, naturalmente buscan nuevos núcleos, es lo que han llamado núcleos, nuevos lugares donde estar, los juveniles se van y allí de pronto nuevamente no hay tantos ataques, pero en la medida que empiezan a reproducirse, otra vez se vuelven más agresivos. Perfecto. Muchas gracias, Yulín. Dale, Ana. Yo te compartí un video que ha divulgado el Ministerio de Ambiente, que es un testimonio precisamente de un pescador. Yo no sé si es posible compartirlo ya o si después lo... Yo creo que después lo adjuntamos dentro de la publicación como uno de los links de las memorias. Ajá. Porque yo sí creo que esa perspectiva es muy importante. Porque muchas decisiones, como criticamos mucho, se toman cómodamente desde un sofá en Chapinero o en la Loma del Chocho, en mi caso, ¿sí o no? Cómodamente desde un sofá o un escritorio, y a mí me parece que ese elemento de cuál es la realidad del pescador, que su medio de vida es simplemente salir a hacer una faena y pierden sus implementos de pesca por la presencia del hipopótamo, es como si a uno le quitan el carro y la casa, ¿sí o no? Básicamente. Entonces, sí, creo que valdría mucho la pena, como dicen, ponerse en los zapatos del otro que está siendo afectado por la presencia de los hipopótamos. Perfecto.
Hablando acerca de las medidas que el Ministerio del Medio Ambiente ha empezado a analizar para hacer algo al respecto. Después miramos si el timing ha sido el correcto o no. Pero pues el plan que se ha considerado hoy en día contempla como 4 ejes: traslocación, esterilización, confinamiento y eutanasia. Estamos hablando hoy en día porque pues una de las decisiones que se ha tomado es la de usar la eutanasia, ¿cierto? ¿Qué consideraciones hay alrededor de esa medida? Y yo creo que al principio ya hemos hablado algo de eso, pero profundicemos sobre esos ejes de control o de manejo y las consideraciones de eso. ¿Arranco yo? Sí. ¿O yo quieres arrancar tú? Bueno, arranco. Sí, yo creo que es importante hacer mucho énfasis en que en ningún momento nadie ha dicho la única forma de controlar a los hipopótamos es matándolos. Y nadie tampoco ha dicho los vamos a erradicar y los vamos a asesinar a todos. Nadie ha dicho eso. Desde siempre ha habido unas propuestas que son 4 acciones básicas, que son unos ejes centrales que arrancamos con la translocación, que es moverlos a otro lugar, preferiblemente extraerlos de esa cuenca donde están generando un impacto negativo, ¿cierto? Enseguida hablamos más en detalle de cada una. La segunda es la esterilización. La esterilización se ha intentado por muchísimos años. Se intentaron unos que era como darle una especie de pastilla, de inyección anticonceptiva a los hipopótamos. Después se hicieron castraciones, ¿cierto? Entonces son castraciones químicas y físicas. El confinamiento, que es encerrar un grupo de hipopótamos en un espacio, limitándolos para que no puedan hacer eso de ir a colonizar nuevas áreas. Y la última es la eutanasia. A nosotros nos sorprende mucho que ahorita la única palabra de la que se habla es eutanasia, 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 y el plan siempre ha contemplado esas 4 actividades. No es diciendo no vamos a hacer las otras 3, es hacer las 4 de manera simultánea, hacer los esfuerzos por las 4. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la esterilización parece fácil, pero capturar un animal de estos es una actividad, primero, supremamente difícil encontrarlos. Segundo, supremamente difícil cebarlos. Después de cebado, supremamente difícil y riesgoso dormirlos y hacerles una cirugía de castración. Imagínense que ustedes van a que les hagan ¿cómo se llama? Que a uno le hagan que le liguen las trompas. A mí voy, que me liguen las trompas. Y 5 minutos después yo salgo a correr por todo el Valle del Magdalena. Eso es lo que se hace cuando se hace una castración, desafortunadamente, porque es muy difícil contenerlos. No estamos hablando de vacas amansadas, estamos hablando de animales salvajes que reaccionan. Entonces es supremamente riesgoso, pero para mí, personalmente, desde el punto de vista de la compasión, después de capturar un animal de estos, hacerle un procedimiento quirúrgico y liberarlo al medio ambiente, a mí me parece que eso es un riesgo altísimo y que es, de alguna manera, una forma de crueldad animal. Pero bueno, la segunda, el confinamiento. En el confinamiento volvemos a hablar de lo mismo. No son vacas, no son búfalos, no son perros, no son chivos, son animales del tamaño de una camioneta Tundra, salvajes. Con la fuerza de una camioneta, además. Sí, fuertes. Entonces, el confinamiento no es como hemos leído en algunas propuestas, pues ponga polisombra para que él no vea para dónde coger, ¿no? ¿Cierto? Y lo que ha pasado también con el confinamiento es que ellos también ya aprenden cómo huir. Entonces, no es como para siempre. Y tendría que ser unas infraestructuras súper grandes y súper fuertes. Y nuevamente,
son animales salvajes que están acostumbrados a usar un valle completo a su disposición, y confinarlos también es una manera para mí de un poco cruel, ¿cierto? Porque es que es como si yo cojo un pajarito de acá y lo meto en una jaulita, es lo mismo, ¿cierto? El tema de la translocación ha sido un tema que se ha buscado desde muchas formas, pero tiene unos retos enormes. Cuando la gente habla de la translocación, siempre hacemos el chiste que se imaginan esa Gloria, la de Madagascar, ¿cierto? Que Gloria se monta feliz a la cajita, ¿cierto? Va en faldita, lleva gafas, no. O sea, yo creo que es aterrizar un poquito. Traslocar un animal de estos, el número de horas que un médico veterinario tiene que tener bajo sedación a un animal de 3 toneladas para que haga un desplazamiento desde el sitio de captura hasta el aeropuerto y del vuelo hasta México, por ejemplo, que es uno de los... Exacto, un vuelo corto, México. El vuelo más corto es México, el otro es la India. Pues no me alcanzo a imaginar. No, por eso, vámonos al vuelo corto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que un médico veterinario tendría que tener en sedación a un animal, a una camioneta Tundra que se mueve, que pelea, ¿cierto? Dentro de un cajón. Yo estoy mezclando aquí, conectando los puntos. Imagínate si en un solo viaje yo quiero maximizar el transporte y quiero meter 4 individuos. ¿Cómo manejo 4 individuos en un solo viaje? Todos con capacidad casi que de ejercer fuerza para voltear la aeronave. Correcto. Pero entonces, además de todo eso, piensa en el efecto. A ver, cuando a ti te sedan, a ti solamente te pueden poner una sedación por un cierto número de horas, porque eso empieza a tener unos efectos en tu fisiología que simplemente entras en un paro respiratorio. Yo no sé si ustedes vieron que hubo una polémica muy grande porque recientemente había un oso que fue traslocado para ser liberado y el oso, qué pesar, se les murió. Ese es uno de los riesgos de esos movimientos de translocación, y es que en el procedimiento médico veterinario, así como uno firma una exención de responsabilidad cada que lo sedan, ¿cierto? Se los digo yo que he firmado 30.000 en los últimos meses. Uno firma porque es que una simple sedación es un riesgo de un paro respiratorio, ¿cierto? Un paro respiratorio y se nos fue. Entonces, desde el punto de vista de los médicos veterinarios, es una cosa súper tensionante, pero desde el punto de vista de toda la logística y los costos que eso implica, es también una cosa supremamente difícil. Entonces, cuando ya hablamos es de que todo esto es tan complicado y que la translocación, además, si se piensa en sacarlos del país, tiene un montón de requerimientos legales por convenios internacionales que tiene firmado Colombia. No es como, mándamelos. No, yo te los recibo de pura bacanería. Esto es casi que diplomacia internacional, lo que hay que poner en práctica, y normatividad interna de cada uno, el país que los envía y el país receptor. Entonces estamos hablando de otros problemas grandes. Y cuando hablamos de la eutanasia es terminar una vida de manera como terapéutica, ¿cierto? Y sin sufrimiento. Pero a veces también cuando nosotros pensamos en esta población de hipopótamos, que no existen estudios genéticos detallados, pero cualquiera de ustedes puede inferir rápidamente qué pasa si yo tengo 3 amigas y las 3 amigas nos casamos con un mismo tipo y las 3 tenemos hijos con él y todos nuestros hijos tienen hijos con todos nosotros, y así pasa sucesivamente de manera bianual con esa población absolutamente cerrada. Todos somos hermanos medios, tercios, ¿cierto? Y de hecho ya se han evidenciado muchos casos de individuos en el estado silvestre que tienen malformaciones en el cráneo, tienen malformaciones en su columna, tienen malformaciones en diferentes partes del cuerpo,
Entonces, en esos casos, la eutanasia definitivamente es una acción compasiva. Y permitir que esta población siga creciendo es, perdónenme, pero es un acto de maldad, porque esto simplemente va a generar muchos más individuos en problemas. Creo que hablé demasiado, Yoli, hágale. Yo creo que hablaste demasiado, pero me parece interesante ese ángulo, y Yolima, pues puedes hablar de otra cosa, pero me parece muy interesante, y es que nadie ha pensado en si es bueno o malo para los hipopótamos per se, y qué le está pasando a esos hipopótamos. El tema de la endogamia y las deformaciones genéticas es algo que casi que ha pasado desapercibido en la conversación durante todos estos años. Yolima. Bueno, lo primero que hay que decir sobre todo lo que explica Ana es que uno de los problemas más grandes que tiene la población con los hipopótamos es que como ellos son ingenieros y son enormes, pues destruyen cercas y pues a los campesinos y a las personas que tienen sus actividades productivas, pues les toca vuelva y ponga la cerca, vuelva y ponga la cerca. Entonces, en el confinamiento, imaginémonos cómo es la infraestructura para que ellos no arrasen con cualquier cerca o cualquier cosa cualquier intento para acercarlos, ¿no? Otra cosa importante es el riesgo de los veterinarios que se enfrentan al manejo de estos animales. Nadie piensa en ellos. Ellos están haciendo la cirugía. Eso es una profesión de alto riesgo. En cualquier momento el animal se despierta y podría ser muy peligroso. Y otra precisión que yo quisiera hacer es que los especialistas que hicieron el plan de manejo advierten que no es conveniente esterilizar los animales y soltarlos. Esta técnica de esterilizar y soltar, en este caso y en otros de otros animales que también son invasores y generan problemas a los ecosistemas, pues no es la adecuada, porque sobre todo en estas condiciones de paraíso de estos hipopótamos que decimos que más o menos van a vivir 50 años porque no tienen presión, porque no tienen predadores, porque no hay sequía, esto significa que van a ser 50 años con los impactos que ya explicó Ana en los cuerpos de agua, en los ecosistemas, y que ya no son 4. O sea, ya estamos hablando de 200 y en aumento. Entonces, no es menor, no es menor. Y en esto hay que pensarlo. Y también que la traslocación, muchas veces para poderla hacer, también exigen que el animal antes sea esterilizado. Precisamente por estos problemas genéticos que estamos diciendo, pues los países receptores no van a querer tener un animal que puede llegar a generar una contaminación genética en los animales que ellos tengan o en vía silvestre. Es muy complicado, digamos, las otras medidas. Y por último, solamente complementar que hay una medida que contempla el plan de manejo, que es la educación ambiental y las alertas tempranas. Y esta es muy, muy importante porque es lo que, Gregorio, me habías preguntado de cómo se hace con la población que está enfrentándose a tener estos nuevos habitantes, cómo se deben comportar, pero además la población puede decirnos, vimos un hipopótamo en un lugar donde antes no estaba reportado. Entonces ahí ya podemos saber, hay un nuevo núcleo y estos animales, los que están en los nuevos núcleos, no tanto los que están en Doral y en Puerto Triunfo, son la prioridad en este plan de manejo de control para que no se sigan expandiendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo quisiera pasar a otro aspecto y es el tema como de la educación y la comunicación, ¿cierto? Y de pronto, Yolima, si nos puedes dar un pincelazo acerca de los temas, acabaste de tocar algo y es pues, la gestión y el manejo de educación ambiental en las comunidades. Es, pues muchos habitantes, o hemos visto a través de los medios y algunos influenciadores, no, es que los hipopótamos son, pues a veces son tratados como si fueran unas mascotas gigantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo
se ha educado, qué sabemos de lo que se ha hecho en las comunidades para educar a educarlas acerca del manejo sobre esta especie tan compleja, los temas de convivencia respecto al propio ganado, ¿cierto? Porque ahí sí hay competencia pues por pastizales posiblemente, pues la interacción entre los bovinos y estos hipopótamos, y eso en contraposición a lo carismático que parecen ser los hipopótamos, pues a la ternura que parece suscitan en muchas personas. Pues ¿qué podemos hablar acerca de eso, Yolima? Bueno, este sí es mi tema. Ahora sí me voy a extender. No, no es verdad. Yo creo que esto es muy de fondo. Esto no es algo tan puntual de los hipopótamos, es incluso lo que yo he estado estudiando, lo que es mi investigación en el doctorado, y es cómo nos relacionamos los colombianos con la naturaleza. Y en este aspecto, pues tenemos una carga de una invasión, de una colonización, de un desprecio por lo nativo, ¿sí? En algún tiempo de la colonización, era bien visto que los ecosistemas fueron transformados para parecerse a los ecosistemas europeos, por ejemplo. Entonces, muchas personas tenemos, bueno, yo no ahora, pero muchas personas tienen en su ideal lo foráneo como lo mejor, ¿ya? Y de ahí yo creo que viene también pues esa fascinación, ¿por qué no?, por los hipopótamos. Y un poco también un desprecio por lo nativo, por lo nuestro, nuestras tradiciones, en nuestras culturas, las culturas indígenas, las culturas afro, y en la naturaleza también lo vemos, y es lo que estamos viendo. Entonces, cuando se habla de, uy, ¿cómo abordamos esto desde la educación ambiental? Pues yo estoy convencida que el punto de partida es que tenemos que empezar a reflexionar con los niños, con educación formal y no formal, sobre el valor de nuestra identidad, de nuestra megadiversidad, de las especies nativas, por un lado. Por otro lado, igual, ya en el caso específico de los hipopótamos, yo diría, pues que la gente en el campo tiene muchísima experiencia, incluso más que algunos de nosotros los profesionales, porque han convivido, como yo dije, desde toda su vida con estos animales, y pues ya saben más o menos cómo actuar. Y en ese sentido, bueno, también decir que es admirable la labor de Cornare, por ejemplo, y de otras corporaciones que han estado haciendo pedagogía con las personas, hablando con ellas, tratando el tema. En este caso, la experiencia es la mejor educadora. Es un poco triste, pero pues, digamos, yo vuelvo al punto de los ataques que ya ha habido. Entonces, pues la gente, por lo menos donde los hipopótamos han estado más tiempo, saben lo peligrosos que son. Y ya como una propuesta mía, sería interesante poder contar con esas comunidades que ya tienen experiencia para poder hacer educación desde las mismas comunidades a las personas en otras zonas donde están empezando a vivir esos problemas, como para generar estrategias de autoprotección. Pero más de fondo, yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva sobre la necesidad de priorizar las especies nativas, los ecosistemas como los tenemos, y de controlar a estos animales. Por lo que yo he visto, la problemática más grande como de aprecio y de vínculo de algunas comunidades con los hipopótamos, y no de toda la comunidad, sino de un sector que ha generado un vínculo porque tienen también una dependencia económica con el turismo de estos animales, está sobre todo en Doradal. Pero por las conclusiones del estudio de Sara, sabemos que
el resto de la población no está contenta con los efectos de los hipopótamos. Entonces, pienso yo que por esa perspectiva tenemos un muy buen punto de partida. O sea, yo no partiría del punto de decir que las personas, que los habitantes rurales en el área de influencia de los hipopótamos aman los hipopótamos y pues esto ha sido muy mediático, creo que algunas personas, pero no la mayoría de ellos. Perfecto. Yolima. Les un comentario, pues voy a tratar de ser cortico, y es, estamos hablando de una autorización de eutanasiar 80 individuos de hipopótamos carismáticos, grandes, llamativos, conocidos por mucha gente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, precisamente por esa falta de esa apreciación, por esa valoración de nuestra biodiversidad, se nos olvida que mientras estamos muchos tristes, porque sacrificar 80 individuos de lo que sea es triste, se nos está olvidando porque ni siquiera tenemos medido cuántos individuos de manatíes, cuántos individuos de nutrias, cuántos individuos de tortugas, de peces, de garzas, de martines pescadores están siendo sacrificados de manera indirecta, ¿cierto? Por esa negativa de nosotros de sacrificar con dolor 80 hipopótamos. Entonces, y para ponerlo para que entiendan la diferencia, tenemos estudios poblacionales de cuántos hipopótamos hay. Tenemos referenciados los núcleos, sabemos un poco de hacia dónde se mueven. Hay momentos en los que no hay tanta certeza, pero sabemos. En Colombia no existen estudios poblacionales de los manatíes. No tenemos un plan de manejo de los manatíes. Tenemos plan de manejo de los hipopótamos y tenemos plata para invertirle a los hipopótamos, pero no tenemos un plan de manejo para el manatí, que es una especie amenazada de extinción. Entonces, muy buen punto de entrada para como la última sección de este episodio de Prosen Podcast, y me da pie para enlazar eso con dos fenómenos. Uno, el tema de la sobreinformación a través de redes sociales, que posiblemente esté generando un sesgo hacia una u otra dirección, ¿cierto? La influencia política, pues, porque pues, lo mediático atrae a lo político o politiquero, diría yo, y entonces eso también genera ciertas consecuencias. Y por último, como la inacción prolongada, y es que hemos dejado acrecentar este problema durante mucho tiempo, y yo no sé ya, y se los hago manera de pregunta, es si de pronto existen, por ejemplo, limitaciones legislativas, jurisdiccionales, para que alguien se encargue del problema como un todo, como que pudiera inventarse una agencia para resolver este problema donde participen varias corporaciones, porque yo me imagino que en el Magdalena Medio no solamente está Cornare, hay otras corporaciones. Entonces, si de alguna manera al hipopótamo le da por pasar la frontera invisible de la jurisdicción de una corporación a otra, pues hasta aquí llegamos, ¿cierto? O si pasa de un departamento a otro o de un municipio a otro, pues esas dinámicas que establecemos artificialmente los hombres, que no tienen nada que ver con el orden natural de las cosas y cómo se comportan las especies de manera silvestre, pues también más lo que pasa políticamente, pues mejor dicho, quisiera como que empezáramos a hablar en este espacio final, en este último, pues esta última parte de este Proset Podcast alrededor de esos temas, pues Ana. Vean, yo fui subdirectora de ecosistemas de Corantioquia y nos pasaba eso. Los hipopótamos están en Puerto Nare, están en nuestra jurisdicción. Manden al equipo de fauna para que tengan diálogo con la comunidad. Vamos a ver qué se puede hacer. Al otro día los hipopótamos se movían para otro lugar. Ah, no, llamen a Cornare. Cornare, ya te toca a vos, porque esa ya no es jurisdicción de nosotros y nosotros no podemos enviar al equipo de fauna. En este momento son 5 corporaciones las que tienen incidencia, porque está Cor Magdalena, que es la de todo el eje del río, Cor Antioquia, Cornare, Corpo Boyacá, y la de Santander, me perdonan que no me acuerdo del nombre, pero esas creo que son las 5. Por lo tanto,
esa es la razón por la que la decisión hoy en día es a nivel ministerial, porque el ministerio, cuando son decisiones del tipo de vista ambiental que exceden la jurisdicción de más de 2 corporaciones, entonces arriba el papá de los pollitos es el ministerio al que le toca tomar pues como esa decisión y dar esos lineamientos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, estos animales no conocen las fronteras que nosotros establecemos y se mueven libremente de un lugar a otro, y además unos días van para un lado y otros días van para el otro. Entonces, un día están en Boyacá, otros días están en Antioquia. No necesariamente pues están limitados a quedarse quietecitos. Entonces, efectivamente, eso sí se convierte en un problema jurisdiccional para las instituciones, ¿cierto? Con el tema de lo político y de lo que llaman el clickbait, ¿cierto? Yo creo que hay que tener como muchas cosas en perspectiva. Lo bonito de Biodiversos es que tenemos gente de todos los colores políticos, y yo creo que eso refleja mucho lo que deberían ser las discusiones ambientales. Las discusiones ambientales no pueden tener color, tienen que tener rigor científico, ¿cierto? Y nos pasa en Biodiversos que nos hacemos chistes, yo soy la que más frega con eso, porque opinamos políticamente, vea, así muchos, ¿sí o no, Julie? Tú y yo somos así, pero en lo que son las discusiones técnicas, discutimos con argumentos, no con perspectivas políticas, y llegamos a conclusiones que es el deber ser. Y en ese sentido también yo creo que hay que hacer un llamado muy del zapatero a tus zapatos, porque si a mí me preguntan cuál es mi opinión sobre la mejor tecnología de comunicaciones para interconectar las comunidades aisladas en, no sé, Colombia, yo posiblemente puedo tener una opinión y a mí me puede parecer que es una opinión genial y yo me puedo creer brillante en esa opinión, pero muy seguramente cuando Gregorio Patiño, experto en tecnología, va a definir cuáles son las políticas adecuadas para establecer esa red de comunicaciones y de tecnología, no va a tomar en cuenta mi opinión, de la cual yo estoy muy orgullosa, sino que va a tener en cuenta una opinión informada, fundamentada, ¿cierto? Entonces yo creo que es lo mismo que nos está pasando, desafortunadamente, con tantas opiniones en redes sociales, en la prensa, y es que estamos escuchando principalmente a personas que tienen unas opiniones desde el corazón, con muy buenas intenciones, con muy buena voluntad, pero que no cuentan con ese rigor científico. Entonces, eso nos está generando un ambiente en el que la opinión con menor información es la que más estamos escuchando. Y ese es el mundo actual en el que vivimos, pero la vida real va mucho más allá de las redes sociales. Yolima. Sí, bueno, a mí me parece aquí que pues las opiniones de las otras personas son importantes. Hay personas que pues no tienen una opinión desde la perspectiva del conocimiento científico, y estoy segura que es posible llegar a acuerdos también con estas personas, pero sí hay que hacer un llamado a la no intransigencia, porque si las diferentes posturas no están dispuestas a dar un diálogo honesto y, como dice Ana, basarse en argumentos y no en ataques personales o recurrir a la violencia, pues va a ser muy difícil. Pero yo sí creo, pues como este tipo de decisiones hay que oír a los diferentes actores y a las personas que tienen sus preocupaciones, pero al final debe haber una prioridad que es el bienestar colectivo. Y pues no todo el mundo va a quedar contento con la decisión que haya que tomar, pero hay algo que es irrefutable y es la evidencia, lo que está diciendo Ana, la realidad, lo que pasa, no mi deseo, ni lo que mi opinión como mi deseo, es que yo quisiera que pudiéramos liberar a los hipopótamos y ellos vivieran felices y ya, es un deseo, pero ¿cuál es la realidad?
La realidad es que cuando eran 10, habríamos sacrificado solo 10 animalitos, con dolor. A mí esto también me parece realmente en todo mi sentir. Yo no puedo despegarme de lo que esto me produce, una gran tristeza, yo lo entiendo. Pero es que por una intransigencia, una posición intransigente que no dialogó, hoy son 200 y no sabemos de estos cuántos haya que sacrificar. Y si no hacemos nada, mañana pueden ser muchos más. Por ejemplo, en Australia tienen unos problemas tan grandes con animales, mamíferos invasores, que les generan unos problemas tan terribles que tienen que sacrificar 1000 en una sola jornada y no van a acabar el problema. Nosotros en Colombia estamos a tiempo de controlar esto para que no tengamos que hacer algo así en el futuro. Si eso es no pensar, o sea, si eso es no pensar en el bienestar de los animales, entonces no sé qué es. Es un argumento muy concreto y un llamado al diálogo, y yo creo que muchas personas que en el pasado han tenido posiciones radicales o incluso personas que tienen la ética animalista hoy lo comprenden. Y ese es el llamado, que lleguemos a acuerdos por el bienestar de todos, por el bienestar de nuestro país, de los ecosistemas y también de las personas. Perfecto, muy bien. Una última pregunta. ¿Qué aprendizaje nos queda todo este episodio? ¿Qué deberíamos hacer para que esto no nos vuelva a pasar? Porque especies invasoras creo que por el comportamiento nuestro como humanos vamos a seguir teniendo. Sí, bueno, nos va a pasar. No es que no nos va a pasar, nos va a pasar porque ya hay, desde la invasión a América, dije, estamos haciendo este traslado de especies y en efecto nuestros hábitos como humanos también, el simple movimiento de los barcos, por ejemplo, parece ser que es la causa del sargazo, que es esta alga también invasora que está colonizando los mares y que ya, por ejemplo, va en Venezuela. Yo creo que la lección más grande, y si podemos aprender de esto, es no debemos trasladar las especies. A mí me gusta incluso, por ejemplo, con los niños decirles, es que ni siquiera está bien que nos llevemos las conchas del mar y las pongamos en otro lugar. Es decir, no solamente los seres vivos, sino incluso también lo que no consideramos vivo. La arena, la roca, el agua, nada. O sea, en realidad cada cosa pertenece a su lugar y así debería permanecer. Y por ejemplo, pues hay países que tienen unas legislaciones muy estrictas al respecto, donde yo ahora me regrese a Alemania y en mi maleta tenga una planta, me meto en un lío terrible, ¿no? Porque digamos, estos son ya aprendizajes mundiales, esto ni siquiera es una cosa solo de Colombia. Nos dimos cuenta el daño que los mismos seres humanos hicimos, en algún momento pues no nos imaginamos que iba a ser así, hoy ya lo sabemos, y por un lado, pues hay que controlar las especies que son invasoras, que como dije no son todas, hay que hacerlo porque si no tienen naturalmente un control, tenemos nosotros que hacer el control artificial y evitar prevenirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia ahora tenemos un problema terrible con el pez basa, porque muchas personas quieren explotarlo comercialmente, pero el riesgo de invasión es muy grande. Entonces, bueno, pues ahí está una lección con lo que nos está pasando con los hipopótamos. Perfecto, muchas gracias, Yolima. Ana, ¿algo para agregar algún comentario final a manera de cierre sobre aprendizajes y qué deberíamos hacer como política pública alrededor de estos temas? Yo creo que no solo como política pública, sino todos escucharnos, pero escuchar más atentamente a las personas que tienen los argumentos con datos y los argumentos científicos. Yo creo que pretender seguir viviendo en un mundo donde, no sé,
favorecemos ideas locas como el terraplanismo o como la negación de la ciencia. Yo creo que es como devolvernos como a la caverna, ¿cierto? La humanidad ha trabajado de manera mancomunada en la construcción del conocimiento y negar que la ciencia tiene datos que deberían generar los lineamientos es como retroceder como sociedad, me parece a mí. Entonces, y la ciencia no es solamente la ciencia del científico que escribe el paper sobre la genética poblacional, sino también hay unas ciencias sociales que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, yo creo que si tratamos de tener mucho más atención a los datos que nos da la ciencia y a esas orientaciones y esos lineamientos, estamos creciendo más como sociedad. Esa sería como mi invitación. Pues bueno, yo creo que con estas reflexiones y esta conversación hemos logrado ilustrar pues a los que nos ven y a nuestra audiencia, pues como qué nos ha llevado a esta situación, cuáles son los impactos reales que se están generando en diferentes ámbitos, biológico, ecológico, social, algunas consideraciones de tipo administrativo y de manejo, y algunas reflexiones sobre qué se podía hacer en el futuro para evitar continuar como con esta escalada, tanto en esta especie como en otras. Pues de parte de Procentrismo, para Ana y para Yolima, nuestro agradecimiento por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos y experiencia pues con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y se quedaron conectados hasta el final, y los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amables y un saludo a toda la audiencia.